Y a esta hora tenemos que seguir hablando del COVID. Nos acompaña esta mañana la doctora Melba Cruz, directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud. Doctora Cruz, buenos días. Todos los expertos coinciden en que ya hemos llegado a ese pico de esta temida cuarta ola y los casos comienzan a bajar. ¿Cuál es el análisis que hace el MINSA de la situación al día de hoy? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, para el día de ayer, el índice de positividad fue de 19.9%, lo que quiere decir que vamos en un descenso. La cantidad de nuevos casos confirmados fueron 1.614. Claro, se contabilizó pues una cantidad de pruebas de repente un poco más baja que los otros días, 8.099, pero lo que sí podemos informar es que estamos viendo pues una bajada, un descenso en los casos. Doctora Cruz, buenos días. Le quería preguntar porque todavía seguimos reportando decesos a diario. Entonces, yo quisiera saber cuál sigue siendo ese perfil de esas personas que están falleciendo. Sí, los decesos que estamos viendo, que vimos del 28, que vimos una cantidad, creo que fueron como 23 casos, que fue el día que más tuvimos, y los que estamos viendo ahorita son los casos, las muertes por los casos los nuevos casos que se produjeron hace de 2 a 3 semanas. Recuérdense que hay un desfase de número de casos y después de 2 semanas es que van apareciendo las muertes. La mayoría de las personas que mueren son personas que en su mayoría no cuentan con su esquema de vacunación completo. Aparte de eso, son personas de edad avanzada con problemas o factores de riesgo añadidos, cardiopatía, problemas renales, inmunosuprimidos, problemas metabólicos, obesidad, ¿verdad? Cáncer. La mayoría, pues, de todas estas personas tienen estos dos factores que son muy importantes, que no cuentan con la vacunación completa y que ya tienen problemas concomitantes, ¿verdad? Como los que les acabo de mencionar. Esto quiere decir, doctora Cruz, que esperan que continúe la cifra de fallecidos similar por las próximas 2 semanas todavía. Porque vemos que en unidad de cuidados intensivos todavía hay un número importante de pacientes, por eso le pregunto. Sí, para el día de hoy, del día de ayer, el último reporte hospitalizados eran 656, 577 en salas y en las unidades de cuidados intensivos 79. También vemos un leve descenso, ¿verdad? Igual que de los casos activos. Estábamos hablando en semanas anteriores de arriba de 40,000, el día de ayer pues presentamos 35,843 y de los cuales se encontraban 35,690 en casa y 153 en hoteles. Todas las cifras, gracias a Dios, pues van en descenso. Las muertes del día de ayer eran 13, estas también esperamos que vayan en franco descenso. Y al hacer el análisis de las últimas semanas, pues sí, tanto las hospitalizaciones como las cifras de muerte pues han ido en descenso. En las últimas semanas le puedo mencionar 885, 804, 789, 777, 778 y así, ¿verdad? El descenso en cuanto a los pacientes hospitalizados. Vuelvo y repito, ayer teníamos 656. Igual el número de muertes para el día de ayer era 13. Esperamos pues que también este número siga en descenso. Doctora, dentro de un mes los estudiantes van a regresar a clases. ¿Qué coordinación se está efectuando entre el MINSA y el MEDUCA a fin de que se lleve una coordinación estricta sobre las medidas de bioseguridad? Ayer veíamos que la Autoridad de Tránsito tuvo una reunión con los conductores de buses escolares. O sea, ¿cómo se va a procurar esa seguridad para ese retorno de los estudiantes, de miles de estudiantes en poco menos de unas semanas? Sí, nosotros hemos tenido coordinación muy estrecha con el Ministerio de Educación.
Se han establecido pues los protocolos de bioseguridad, se han discutido, se han coordinado la estrategia de vacunación, precisamente para que los niños que acudan pues a estas clases presenciales pues tengan sus vacunas. También estamos coordinando para que con el Ministerio de Educación se hagan hisopados aleatorios, ¿verdad? Para que siga dando un seguimiento y se pueda pues detectar a tiempo cualquier caso que se presentara, ¿verdad? Y hacer de una vez la trazabilidad y tomar las medidas pertinentes. Hemos coordinado con nuestros regionales, tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Salud, para que se le dé todo el apoyo a las autoridades de educación para que este proceso de regreso a las clases pues sea lo más seguro y puedan pues iniciar sin ningún tipo de problema. ¿Tienen ustedes contemplado algún mecanismo de control con los estudiantes cuando van a ir regresando a las escuelas el 7 de marzo? ¿Se les va a pedir tarjeta de vacunación? ¿Se les va a pedir algo? ¿O los padres de familia van a tener que presentar algo? ¿O qué es la medida que se está considerando? Sí, se les está recomendando que los padres de familia lleven a sus hijos a vacunarse. Recuerden que la vacuna son seguras, se han demostrado que nos protegen de los casos graves de hospitalizaciones y de la muerte. Estamos pues en esa etapa de concientización de los padres de familia y también de los profesores para que ahora en el regreso pues todos tengan sus esquemas de vacunación al día. También, pues vuelvo y repito, estamos coordinando para que se hagan hisopados aleatorios, ¿verdad? Estos de repente como son niños que sean los hisopados que no molesten mucho, que sean nasales, pero que puedan, esta es una propuesta de las autoridades de educación, que puedan, ¿verdad? Detectar a tiempo cualquier caso que se pueda presentar y tomar las medidas pertinentes a tiempo. Doctora Cruz, yo quisiera pedirle su opinión como directora general de salud pública sobre lo ocurrido la semana pasada y el fin de semana, esa disputa entre los gremios médicos con relación a la vacunación, que si la vacuna es segura, que si no es segura. ¿Qué opinión le merece y si el Ministerio de Salud va a tener algún pronunciamiento? Porque hasta ahora oficialmente no se ha dicho nada, pero incluso hay quienes están pidiendo que se sancione a los médicos que emitieron ese comunicado. Sí, tengo entendido que solamente fue un médico porque uno de los que firmó dice que no se le pidió opinión ni firmó físicamente. Sin embargo, si ustedes revisan pues todas las redes sociales, todas las otras sociedades y gremios que forman parte de este grupo que fue el que hizo el comunicado, pues diciendo alguna información desfavorable sobre las vacunas, la mayoría prácticamente de las asociaciones y gremios que pertenecen, ¿verdad?, a esta asociación, se han pronunciado que no están de acuerdo con ese comunicado y que todos apoyan la estrategia de vacunación, todos están seguros de que la vacunación es segura y la recomiendan. Sí, el Ministerio de Salud hemos visto, hemos analizado, nos encontramos, ¿verdad?, tomando en cuenta todas estas publicaciones en redes, ¿verdad? Que muchas de las cuales no tienen sustento, no tienen veracidad y no pueden demostrarlo. Entonces estamos pues haciendo las investigaciones pertinentes para ver pues qué medidas se toman. Pero podría haber una sanción, porque estamos hablando del doctor, el nombre ha salido, el doctor Julio Osorio, y no estamos hablando de cualquier grupo, estamos hablando de un comunicado emitido por Comenenal, un gremio de gremios además, ¿no? Y que ha tenido beligerancia en el país históricamente. Sí, nuestro brazo operativo y la norma lo dice, tenemos que trabajar en conjunto con el Colegio de Médicos y estamos pues haciendo las coordinaciones pertinentes para ver qué medidas se puedan tomar. Doctora, me parece interesante una publicación que leía ayer, casualmente, dice que el virus no va a desaparecer de la noche a la mañana. En cambio, la nueva palabra de moda a la que tendremos que acostumbrarnos será endemia.
lo que significa que la COVID sin duda llegó para quedarse. Entonces, la pregunta que se hace mucho es si es realmente inminente una nueva era de COVID, no solamente en Panamá, sino en el mundo, y qué significaría esto para nuestras vidas. Es decir, muchas personas dicen, o también muchos expertos, que ya casi estamos llegando al principio del fin. ¿Ustedes qué piensan? ¿Usted qué piensa? Sí, recuerden que este es un virus nuevo, muy impredecible. Podemos tener muchas hipótesis y de repente el virus cambia. Teníamos la situación controlada y apareció el Omicron. Después el Omicron tuvo una variante nueva y así pues, vuelvo y repito, es muy impredecible. Sí se habla de que es muy probable que se convierta esta pandemia en una situación endémica. Endémica. Lo que quiere decir entonces que tendremos que vivir siempre cuidándonos, el autocuidado, las medidas de bioseguridad son muy importantes, ¿verdad? La higiene de mano, a tratar de no ir a actividades muy concurridas, el distanciamiento pues es muy importante, de llegarse pues a declarar como una enfermedad endémica que pudiera ser que en los próximos meses se pudiera dar, ¿verdad? Esto lo declararía pues la Organización Mundial de la Salud de acuerdo al comportamiento de la pandemia a nivel mundial. Y yo ya para terminar, Alex, quería agregar algo rapidito. Dice, la COVID se propagó explosivamente por todo el mundo, pero ese fuego no puede arder a una intensidad tan alta para siempre. Yo creo que eso es un concepto médico interesante, sobre todo, doctora Cruz, sobre el tema de la endemia, ¿no? ¿Cuándo pudiera declararse entonces que ya estamos frente a, más que una pandemia, a una situación endémica? ¿Usted, Alexandra, alguna otra pregunta? No, yo creo que con esos últimos consejos de la doctora Cruz nos quedamos, como siempre, a seguir cuidándonos, que todavía esto no se ha Cuidándonos, acabado. cuidándonos, las medidas de bioseguridad, todavía estamos, que es muy importante el uso de mascarilla, todavía estamos en pandemia, lavado de manos, distanciamiento físico y sobre todo también los que no se han vacunado, vacúnense, si no lo quieren hacer por ustedes, háganlo por sus familiares más susceptibles, los pacientes, las personas con enfermedades crónicas, los pacientes en edad avanzada, los niños, ¿verdad? Cuidemos a nuestros familiares, completemos nuestros esquemas, es muy importante tener claro que las vacunas son seguras, vacunémonos. Doctora Cruz, yo aprovecho para ponerle una pequeña denuncia. Yo estos días estuve en un ministerio haciendo un trámite y en esa oficina que atiende público, a través de la ventanilla pude ver que ninguna de las 3 o 4 funcionarias que estaba allí utilizaba la mascarilla, la tenían colgada sobre el cuello. Claro, cuando se acercó a mí se puso la mascarilla y luego se la quitó, pero yo creo que además los funcionarios deben seguir dando el ejemplo. Así es, así es. Cada institución, cada empresa debe tener un comité COVID que debe vigilar que todas estas medidas se cumplan. Después le paso el dato, doctora, para que sepa dónde ¿Cómo no? fue. Claro que Gracias, sí. doctora Cruz, por estar Gracias esta a mañana aquí ustedes. en Radio Panamá. 7:03 de la mañana.